Dios bendiga a todos. Hemos vuelto a casa. Y qué mejor forma de iniciar. Iniciamos una nueva serie llamada Mega Construcciones. El día de hoy iniciaremos viendo la Torre de Babel. Así que mucha atención a lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Bienvenidos a este lugar. Todos son bienvenidos. Bueno, como Cristian, Vanessa también lo estaba diciendo, vamos a iniciar una serie nueva. Y la serie tiene algo particular. La serie se llama Mega Construcciones. ¿Cómo se llama la serie? Mega Construcciones. Y pues estamos haciendo de pronto una analogía con lo que estamos viviendo acá en este lugar, aunque no necesariamente estamos diciendo que eso sea una mega construcción. A ver, ¿quién me diría que es una mega construcción en estos tiempos? Es lo que les llama la atención. Una represa, la de Idultango, ¿cierto? Una obra tremenda. No sé si han tenido la oportunidad de pasar por los túneles de la línea. Una cosa impresionante, ¿cierto? El viaducto en su momento, por allá en el año 98, impresionaba. Ya de pronto en esos años se vuelve algo ya más normal, pero en su momento fue algo que impactó, al menos los que vivimos por acá en esta región. Los que han visitado otros países, ¿qué obras se encuentran por allá? Megaconstrucciones. El Empire State, uno de los edificios que por mucho tiempo fue el más grande del mundo, ¿cierto? En Nueva York, pero que ahorita es rezagado por edificios aún mucho más grandes, unas mega construcciones aún más esplendorosas, con más tecnología. Y bueno, por ahí también decían que la Torre Eiffel en París, un monumento que creo que todos nosotros lo tenemos en nuestras mentes como, se dice por ahí, que se me fue cuál es la palabra, las 7 maravillas del mundo, ¿cierto? Les hablan de las 7 maravillas del mundo. De hecho, esta terminología va cambiando con los años. Se hablan de las 7 maravillas del mundo antiguas, ahora ya se hablan también de las modernas y seguro que van a venir otras maravillas. Cuando hacemos alusión a esa palabra megaconstrucciones, hacemos referencia a esas obras. ¿Qué megaconstrucciones encontramos en la palabra de Dios? ¿Quién se anima? La Torre de Babel, que es el tema del día de hoy. Pero entonces lo vamos a hablar. ¿Y qué otra megaconstrucción en la Biblia? Sí, hermano, sí. El Arca de Noé. Una obra que en su momento tenía toda la innovación porque no existían barcas, ¿cierto? No existía, y bueno, si existían en ese momento quizás eran pequeñitas, pero de esa magnitud como para refugiar todos los seres vivos del planeta en ese momento, una mega construcción. ¿Qué otra mega construcción? El templo. Tanto oro. Ustedes no se imaginan a dimensionar en ese tiempo aún, o sea, si hacemos la comparación con la equivalencia de lo que había invertido en oro en el templo. Eso es millones de millones. Aparte de eso, toda la parte artística, los elementos, los colores y todo lo que también tenía que ver ya con la liturgia, los vestidos de los sacerdotes, los utensilios, todo el proceso como tal del sacrificio, eso es una obra majestuosa. Y de todas estas cosas, y de pronto alguna más, vamos a estar hablando durante esta serie. Pero entonces el día de hoy nos va a corresponder el tema de la Torre de Babel. Antes de entrar en materia, estamos muy agradecidos con Dios. El 15 de abril del 2023 estamos desarrollando una reunión con los líderes del año pasado. Y ese día, 15 de abril, les estábamos anunciando de que habíamos tomado la decisión, el equipo pastoral, de iniciar el proyecto de ampliación. Hoy, casi un año después, podemos decir que prácticamente ya es un hecho. Seguimos trabajando, obviamente van a venir más adecuaciones y en la medida de lo posible vamos a tratar de ir mejorando las condiciones locativas que tenemos en el lugar, pero ya nos ampliamos y dele un aplauso al Señor por eso. Les comentamos también que tenemos unos recursos ahí todavía, pero ya son muy poquitos. Se han ido acabando, se han ido agotando, pero cuando Dios nos dio luz verde, teníamos dos certezas. La primera, que Dios nos había dado la promesa, la luz verde de que podríamos iniciar el proyecto. Y la segunda era que Él se iba a encargar de los recursos. Y seguimos creyendo eso, de que esto
es parte del plan, de la voluntad de Dios para la congregación y de que a pesar de que no tenemos en ese momento todos los recursos para finalizar, sabemos de que Él va a proveer, de que Él está moviendo lo necesario, lo ha movido en lo espiritual, lo ha movido en lo económico, también lo ha movido en lo que tiene que ver con la mano de obra. Muchas personas acá han estado metiéndole la mano a esto. En su momento también vamos a hacer la reinauguración. Este no es la reinauguración, es simplemente como vamos a volver a hacer los servicios acá, pero próximamente deseamos ya compartirles cuándo vamos a hacer la reinauguración. Ese día va a ser una fiesta y si usted se la pierde, se la pierde. No. Ese día va a ser de fiesta, ese día va a ser de reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho en medio nuestro. Esto no se trata de mí, del equipo pastoral, de los líderes, esto no se trata de las familias que son, digamos, pioneras en este lugar, esto se trata de Dios. Esto se trata de que queremos seguir alcanzando al que necesita escuchar su palabra, el que necesita tener una vida restaurada, el que necesita perdón, el que quiere llegar al cielo, el que quiere escuchar el mensaje de salvación. Se trata de eso, se trata de Dios, se trata del evangelio, se trata de bendecir las vidas de las personas que vienen a este lugar, se trata de bendecir esta ciudad y este territorio en el cual Dios nos ha permitido vivir. Ese es el propósito, pero bueno, me estoy yendo un poquitico para allá y vamos a tratar ese el tema que nos corresponde. Entonces hablábamos de las megaconstrucciones, acá tenemos una pequeña construcción comparada con muchas otras cosas allá, pero es algo significativo para nosotros porque lo queremos, porque lo valoramos, porque este espacio se ha convertido en algo valioso para nosotros, una segunda casa para muchos de nosotros. Entonces vamos a ir al texto base, se encuentra en Génesis capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al versículo 9. Quiero que usted siga ahí la lectura, lo voy a leer yo, pero que esté analizando bien lo que este texto nos habla acerca de la historia de la Torre de Babel. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. De eso quiero sacar dos detalles. Primero, la gente hablaba un solo idioma. O sea, no existía el mandarín, el portugués, el francés, el italiano. Todos hablaban el mejor idioma, el español. Nosotros normalmente, ¿cierto?, nos apropiamos por lo que nosotros vivimos, pero para saber qué idioma era ese. Solo sabemos de qué hablaban, un solo idioma. Y hay otro detalle, dice que encontraron una llanura en el campo o en la región de Sinar. ¿Alguien sabe qué es Sinar? ¿Usted sabe qué es la antigua Cartago? ¿Sí? ¿Qué es la antigua Cartago, César? No, era Pereira, no, es Pereira. Es decir, llegaron las personas que empezaron a poblar este territorio donde estamos actualmente, esta ciudad, y la llamaron ¿cómo? Cartago. Pero resulta que después se desplazaron esas familias, habla la historia que quizás eran alrededor de 20 familias, se fueron para lo que hoy es Cartago y llegaron luego otras personas acá y empezaron a poblarla, se llamó Villa de Pereira y hoy la conocemos como ¿qué? Como Pereira. Pero entonces yo les hablo en un libro de historia y les leo, la antigua Cartago está haciendo referencia ¿a qué? A Pereira. Aquí cuando encontramos esa expresión de la región de Sinar, de hecho si usted tiene la Biblia o tiene la aplicación puede mirar las notas al pie y va a encontrar de que Sinar es el territorio de Babilonia. Es decir, que esta llanura es lo que nosotros también conocemos como Babilonia. Dos detalles interesantes, hablaban un solo idioma y el segundo es que habitaron, les gustó esa llanura y esa llanura era Babilonia o Sinar. El versículo 3 dice, un día se dijeron unos a otros, así como cuando usted se levanta y le dice a su amigo, vamos a hacer esto. Pues ellos lo que se dijeron, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto, usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. El versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Les hago una pregunta, con base en este texto, ¿qué era el objetivo que tenían estas personas que están habitando la llanura del Sinar? Es decir, lo que conocemos como Babilonia.
engrandecerse, dice que querían hacerse famosos. La Reina Valera dice que querían hacerse un nombre. No sé si ustedes notan que en la actualidad se utiliza mucho esa expresión de hacerse un nombre, posicionar una marca, es la forma como se llama, ¿no? Entonces se crea el logotipo y el logotipo por lo general tiene el nombre. Entonces yo les digo a ustedes, Coca-Cola, ¿es qué? Una marca famosa, grande, de renombre. Y digamos que el objetivo que tenían esas personas eran eso. Queremos que nos conozcan que nosotros somos los pereiranos, nosotros somos los colombianos. Ellos decían, queremos que nos reconozcan como los, ¿cómo se dice? Es una persona de Babel. Interesante esa pregunta porque están ya asociándolo con Babilonia, ¿no? Y después vamos a estar hablando un poquitico de eso. Pero ellos querían hacerse famosos en medio de esta región y lo querían hacer a través de ¿qué? A través de una ciudad, pero en esa ciudad iban a tener algo especial. Y eso especial era que iban a tener una torre. El versículo 5 dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y acá, cuando usted empieza a estudiar, quizás a mí me pasó, empecé a tener como cuestionamientos, porque era que decía la palabra de Dios que era un solo pueblo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Que seamos qué? Un solo pueblo. De hecho, uno de los mensajes que tocamos en Remanente hablaba acerca de eso, de la unidad, de esa última oración de Jesús, ¿cierto? Con sus discípulos y dentro de esa oración, que sean uno como tú y yo somos uno. Dios quiere una unidad. Pero entonces lo interesante es, si solo existía un pueblo, si solo existía un idioma, ¿por qué Dios trae confusión y trae una división y trae una dispersación? ¿Sería la palabra correcta? Dispersarlos a todos en medio de esta región. Esa es una de las preguntas que yo me estaba haciendo al leer este texto. Entonces dice, esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y mire que tiene mucha coherencia, porque por ahí nosotros utilizamos esta expresión, el pueblo unido jamás será vencido. Y ellos estaban ¿cómo? Unidos, hablaban un mismo idioma. ¿Y sabe qué dificultad tenemos nosotros en estos tiempos? Que no hablamos el mismo idioma. ¿Cierto? No sé si pasan los matrimonios. El hombre jala por un lado, la mujer por otro. Maricito, ¿usted qué piensa del tema? Y esto se empieza a poner caliente. Mejor no empiezo a hablar de matrimonios. Pero a veces nos pasa. Nos ha pasado acá trabajando. Uno tiene una idea, el otro tiene otra idea. A veces no somos capaces de hablar un mismo idioma. Es difícil. Y acá lo que dice la palabra de Dios es que Dios mismo dice, esto apenas está por comenzar. Y todo lo que ellos se propongan, como están unidos, ¿qué va a pasar? Lo van a lograr. ¿Qué enseñanza tan grande? En medio de esta historia, si nos ponemos de acuerdo, si hablamos un mismo idioma, vamos a lograr grandes cosas. Pero el problema es que todos hablamos idiomas diferentes. Es difícil ese tema de la comunicación. Después el versículo 7 dice, será mejor, por lo anterior que estamos hablando, que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. ¿Desde dónde los dispersó? Desde Babel. Y Babel estaba en la llanura de Sinar. Es decir, que desde allí repartió a todos los de Babilonia. ¿Y Babilonia qué tipología tiene en estos tiempos? Al mundo. Siempre asociamos a Babilonia con el mundo. Fueron dispersados desde ese punto por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir ¿qué? La ciudad. Y el hermano Álvaro siempre que leía esto o cuando hacía mención a esto utilizó una expresión. Que la Biblia siempre dijo que dejaron de construir ¿qué? La ciudad, pero no dijo que dejaron de construir la torre, porque la torre muchas veces simboliza ¿qué? Nuestro ego, nuestro orgullo, las ganas de sobresalir por encima de cualquier persona. Y creo que el ser humano sigue construyendo sus torres de orgullo, así es, de ambición, de lujuria, de ganas de tener más y de sobrepasar
a cualquier persona, no importando lo que se haga. El versículo 9 dice, por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Conclusión, Dios hace algo acá, Dios mete su mano de una forma extraña, porque si era un solo pueblo unido en un solo lenguaje, ¿por qué Dios interviene para dispersarlos, para que cada uno no pueda entender la comunicación del otro? No sé si a usted le parece o está de acuerdo conmigo, pero ¿por qué Dios confunde a estas personas? Ahora, Babel tiene algo interesante, Babel y Babilonia, Babilonia, ¿no? Tiene una relación bastante interesante. Vamos a ver uno de los propósitos que tenía Dios, porque tenemos que empezar a contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios trae confusión y trae la separación y trae también diferentes idiomas en este texto bíblico? Pues vamos a ver el capítulo inmediatamente anterior, el capítulo 10 del libro de Génesis. A partir del versículo 1 al 7 nos encontramos con el propósito de Dios después de que había caído el diluvio, después de que todas las generaciones de Noé, sus hijos, empiezan a procrear, a multiplicarse, y entonces encontramos esto, que se encuentra en Génesis 10, versículo 1 al 7, dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sean fructíferos. ¿Eso qué significa? Que se multipliquen. De hecho, la segunda palabra, sean fructíferos y multiplíquense. Había que hacer la labor de papá y de mamá. Y después dice, y llenen la tierra. Cuando ustedes leen esa expresión, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra, ¿qué diferencia encuentran con el suceso que está ocurriendo en Babel? No están llenando la tierra. Ellos no pretendían esparcirse por toda la tierra, sino que ellos querían ¿qué? Estar en un solo lugar. Eso es uno de los porqués. Porque estaban ya yendo en contra de ¿qué? De la voluntad, del mandato de Dios. Estaban yendo en contra. Dice, todos los animales de la tierra, eso lo voy a leer simplemente como para hacer mención de algo. Dice, todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Gracias, Marilena. Todos estarán bajo su dominio. ¿Qué está por encima de qué en estos textos? Eso es una ñapa. ¿Los animales o el ser humano? El ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta época? Todo lo contrario. Le damos más importancia a un huevo de una águila en Estados Unidos, le damos más importancia a un perrito, a un gatico, le damos más importancia a un toro que a la misma vida de un ser humano. ¿Y sabe esto qué nos puede llevar a nosotros? Que pueden haber consecuencias para este mundo. Porque si Babel tuvo una consecuencia de confusión, de separación, de frustración en sus planes, ¿por qué no podemos estar hablando de que Dios puede estar preparando algo por la forma como nosotros estamos animalizando a los humanos y humanizando a los animales? Es algo que quería tocar simplemente en el contexto de esto que estamos leyendo. Después dice, van a tener pues potestad y todo dominio sobre todos los animales, las aves, lo que se arrastra, los peces. El versículo 3 dice, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento, yo les doy todo esto. Es decir, Dios le pone al ser humano ¿qué? Toda su creación, los animales, las plantas, los árboles, y todo eso es a favor del ser humano. El versículo 4 es otra ñapa que quería compartir en esto porque dice, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Es decir, aunque Dios nos da los animales, si nos dice algo, como la sangre es la vida, tanto del animal como de nosotros, como seres humanos, entonces debemos respetar ese simbolismo que hay en la sangre. Y estamos hablando de sangre, ¿no? Y la sangre para Dios es muy importante. Es muy importante, porque eso fue lo que Él dio al derramar su sangre. ¿Dio qué? Su vida por nosotros. Entonces nosotros como cristianos
Y entendiendo que eso hace parte del Antiguo Testamento, aún hace parte de antes de la ley, es decir, es un principio bíblico que encontramos antes de la ley, lo encontramos en la ley, pero también lo encontramos en el movimiento apostólico con el mensaje de los apóstoles. ¿Qué eran las 4 cosas que no deberíamos nosotros hacer? Ni fornicar, la inmoralidad sexual, los sacrificados a los ídolos, la carne de ahogado, ¿cierto? Cuando un animal se muere ahogado porque muere con su sangre adentro, pero tampoco consumir ¿qué? Sangre. Eso sigue aplicando para nosotros en este momento. Y mire lo interesante, ¿no? Se repite a través de toda la historia bíblica y por eso es que nosotros como cristianos no consumimos ¿qué? Sangre. Bueno, continúa en el versículo 7, ya para ir retomando otra vez el tema. Después el versículo 7 dice, en cuanto a ustedes sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Les parece que eso ya lo habíamos leído anteriormente? Sí, cuando algo es repetitivo es porque es importante y Dios había sido claro, había sido contundente, había sido repetitivo con Noé, con el ser humano, de que ellos deberían ¿qué? Multiplicarse y llenar la tierra, pero sucede que en Babel ellos no querían esparcirse, ellos querían tener una ciudad con una torre. Por eso nosotros podemos empezar a tener respuestas de por qué Dios en ese momento, cuando había una unidad y cuando todos ellos se podrían proponer a lograr y lo podrían alcanzar, Dios viene y desbarata todos los planes. Porque nosotros debemos entender que por encima de nuestros sueños y de nuestros planes está el plan, está el diseño de Dios. No debemos decirle al Señor que cumpla nuestros sueños, debemos decirle a Dios que nosotros cumplamos los sueños de Él. Habla el texto de la Torre de Babel que ellos querían hacerse famosos. Y eso habla mucho con nuestros anhelos, nuestros sueños. César, ¿usted qué quería hacer cuando era niño? A los dos, César. César, señor. Ser papá, un buen hijo, aspiraciones. Listo. Pues digamos que se le cumplió el sueño, César. Se le cumplió. César, usted, César Junior. Junior, ¿usted qué sueños tiene en la vida? Sí, sueños. La salvación, qué importante. Familiares y profesionales. Uy, dice que ya lo alcanzó, ya los dos cumplieron sus sueños. Si nos fuéramos tomando el tiempo de preguntarles, yo creo que todos tenemos sueños. Y en esos sueños ser personas de alguna manera famosas, voy a utilizar esa expresión, porque de alguna manera ese es el sueño de nosotros. Ser reconocido, ¿cierto? Alcanzar un éxito en lo profesional, en lo laboral, en nuestra familia. En lo espiritual también nosotros tenemos sueños. Y eso era lo que ellos querían ser famosos. Pero el problema es que hay una línea delgada de cuando esos proyectos, esos sueños, esas buenas ambiciones, ¿cierto? En ese contexto de lo que es bueno, lo sobrepasamos. Y ya empieza a existir en nuestras vidas orgullo, altivez, empezamos a mirar por encima del hombro y de ahí para allá usted ya sabe la historia. Estamos creando torres. Estamos creando lugares altos, no para darle la gloria a Dios, sino para que nuestro nombre sea reconocido. Y entonces, esa es una de las causas, ese es uno de los porqués Dios trae confusión en medio de ellos. Mire que hay un detalle interesante en la historia. Dice que ellos empezaron a coser ladrillos, ¿cierto? En vez de usar las piedras. Dejaron de usar ladrillos y empezaron a usar las piedras. Hago una pregunta, ¿quién creó las piedras? ¿Quién las produce? ¿Dios? No. Las piedras, o sea, una piedra cualquiera que usted encuentra en el río, ¿quién la creó? ¿Un arquitecto las hizo y las metió en un río? No, eso es creación de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién hace el ladrillo? El hombre. Y es muy interesante eso, porque nosotros, como portadores de la imagen de Dios, tenemos la capacidad de crear cosas,
pero la materia prima la creó Dios. Y muy fácil es que cruzamos esa línea delgada de nosotros atribuirnos la honra, atribuirnos la sabiduría, la inteligencia, cuando realmente toda la materia prima y todas las capacidades nos las ha dado ¿quién? Dios. Y eso es lo que tenía también esta población de la ciudad de Babel. Ellos empezaron a crear sus propias metodologías, sus propias formas de crear obras de construcción. ¿Por qué Dios trae confusión en medio de un pueblo que está unido? Porque va en contra de su propósito. Ellos debían llenar la tierra, pero se estaban asentando en un solo lugar. ¿Por qué Dios trae confusión a este pueblo que estaba unido? Porque Dios no era el centro. Hay una expresión y los estudiosos bíblicos dicen de que lo que también estaba sucediendo aquí en la Torre de Babel es que los lugares altos, y usted lo puede notar en todo el Antiguo Testamento, eran empleados ¿para qué? Para adoración, pero adoración no solamente a Dios, sino también de idolatría. Y ellos quizás al levantar esa torre, lo que estaban diciendo era, si Dios está en los cielos, nosotros también ¿qué? Podemos estar allá. Es decir, si Dios es digno de alabanza y yo estoy también llegando a lo alto, yo soy el digno de adoración. O sencillamente para ellos ofrecer adoración en una forma pagana o idólatra. Por eso Dios también trae confusión. ¿Qué es lo que nosotros estamos poniendo en los lugares primordiales, prioritarios, importantes en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay? Esa pregunta creo que normalmente uno la escucha en un mensaje cristiano, pero creo que la debemos estar haciendo. ¿Qué es lo que está consumiendo mi tiempo en esta semana? ¿Qué es lo que está consumiendo mis fuerzas? ¿En qué estoy gastando mi juventud? ¿En qué estoy gastando mis capacidades? ¿En qué estoy gastando mis recursos económicos? Todo eso nos lleva a entender qué es lo que hemos puesto en la torre más alta y que quizá le está quitando el lugar a Dios, que es el que creó todas las cosas. A veces nosotros podemos estar haciendo cosas malas, ¿cierto? Pero no necesariamente pueden ser pecado. Porque les hago una pregunta, ¿qué de malo había en construir una ciudad? ¿Qué de malo había en hacer una torre? Nada. Si yo les digo a ustedes, ¿qué tal si nos unimos todos y vamos a comprar una casa? ¿Cuánto nos tocará poner a cada uno? Digamos así, haciendo una cuenta muy alegre, entre 1 y 2 millones. Y con eso nos compramos una casa. ¿Y qué tal si entonces empezamos después a pensar en un conjunto? Invertir entre todos, ¿no? Y tenemos ya después un conjunto, después una ciudadela, después creamos un supermercado. Y así vamos nosotros creando algo hasta convertir una ciudad y nosotros ser los dueños de la ciudad. Nosotros poner las reglas, nosotros hacer los jardines y hacer las obras como a nosotros nos llama la atención. Dejar que vivan las personas conforme a nuestros requisitos. Eso es algo bueno, eso es algo malo. No tiene nada de malo. Pero el problema es cuando nosotros pasamos la línea delgada, de que el objetivo no es para nosotros poder tener un sustento para nuestras familias, sino que nosotros ya queremos ese poder, ¿cierto? Y nosotros ya decidimos quién vive y quién no vive. Nosotros le ponemos un valor a las cosas también ya. Entonces ahí es cuando nosotros como seres humanos quizás pasamos las líneas delgadas que Dios no quiere que nosotros sobrepasemos. ¿Estar en internet es malo? No necesariamente, pero muchas veces estar en internet se puede convertir ¿en qué? En un pecado. ¿Acumular riquezas o tener ahorros es algo malo? No necesariamente, pero en algún momento puede empezar a crearse ambición o amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces mire que ellos estaban aparentemente deseando algo, construir una ciudad, construir una torre, y no veo nada malo en eso. Pero ellos habían sobrepasado quizás la línea delgada que nosotros como cristianos debemos tener cuidado. Ahora, hay otro detalle. ¿Por qué Dios trae confusión? ¿Por qué Dios los separa si ellos eran un pueblo unido? Hablaban un mismo idioma. Eso es algo que nosotros estamos buscando en la actualidad. Es algo que nosotros anhelamos, ser un pueblo que sea unido, un solo sentir, un mismo espíritu.
Nosotros queremos entendernos hacia dónde vamos, tener una misma visión, una misma proyección. Es algo que se dificulta en la actualidad. Es costoso poder agrupar a un número de personas. De hecho, con el ejemplo que yo les ponía de construir, de comprar una casa, en algún momento yo lo pensé. Así cuando usted está en la cama y empieza a pensar cosas, yo decía, ve qué chévere donde uno empieza a proponerle a los hermanos, compremos casas. Pues no es que vaya a ser acá un multinivel, una estafa, una pirámide. No, pero yo pensaba así. Y después yo llegaba siempre a la misma conclusión. Es algo que suena bonito, pero es algo que es tan difícil. Tendríamos que sacar un contrato a los abogados que están presentes, un contrato con tantas cosas para que la gente que incumpla, ¿cierto? Haya una justicia con los que aportaron y con todo. Sería algo tan complicado. Con algo tan sencillo como que entre todos pusiéramos un aporte mensual, compremos casas y así nos vamos yendo y vamos acumulando casas. Suena bonito el proyecto, pero es difícil de hacerlo, porque es difícil que todos seamos un solo pueblo y es difícil aún también entre los cristianos que hablemos un mismo idioma. Y Dios trae confusión también a ellos, porque quizás ellos estaban pensando en estar en la llanura, porque la llanura también representa ¿qué para ustedes? Existe lo llano y existe el monte. ¿Qué le pasó a Lot? ¿Él para dónde cogió? Para la llanura. ¿Y qué le pasó a Lot? Pues ya saben la historia de Sodoma y Gomorra. Los que son montañeros, de hecho nosotros creo que somos montañeros porque si no mire para allá, ¿cierto? Todos unos montañeros. Sabemos de que la condición topológica, ¿cierto? Para usted ir a recoger el café, para usted bajar y subir es algo complicado. Yo veo a muchos hermanos que cuando llegan a la terraza, no solamente llegamos con la lengua afuera, llegamos agitados, ¿cierto? Porque estar subiendo y bajando requiere una destreza. Pero cuando usted está en lo llanito, ¿qué? Muy rico. Inclusive eso también pasa con los carros, los automóviles, los coches, como se le quiera decir. ¿Qué es lo que más difícil le dice a una persona que es manejar carro? Arrancar en una falda, porque se hace difícil. Si usted lleva el carrito lleno, en muchas ocasiones le toca decirle a todos que se bajen porque hay que subir la falda. Es complicado el terreno. Y entonces la llanura también equivale ¿a qué? A una zona de confort, donde vamos a tener todo aquí facilito. Y Dios, cuando viene la caída del hombre, ¿qué es lo que le dice al hombre? Hablando del sexo masculino, con el sudor de tu frente. Siempre el hombre, a veces sin darse cuenta, va en contra de lo que Dios ha establecido. Y esa zona de confort también nos lleva a nosotros a pensar en ese caso de Lot, una mala decisión que toma él, porque vio el llano y vio la montaña y dijo, no, yo me voy para allá, allá las cosas son más fáciles. Y quizás nosotros como cristianos estamos buscando la llanura. Quizás usted está diciendo, no, yo voy a la iglesia cada 8 días, ¿cierto? Una zona de confort, una llanura. No, eso de orar tanto, que ore el pastor, que oren los líderes. Eso cuando hay ayuno, que vayan los que les gusta ayunar. Estamos en nuestra zona de confort. Simplemente yo me conformo con cada domingo ir a la iglesia. Ahora, no me malinterprete. El hecho de que, de hecho, ayer hablamos un poquitico del tema de los que van cada 8 días al culto. No me malinterprete. Eso para mí no es algo malo. Si usted en su día a día, si usted el lunes está orando, si usted el martes está orando, si usted también está leyendo la Biblia, si usted está adorando a Dios, si usted está leyendo un libro de literatura cristiana que complementa también lo que usted está estudiando, eso no tiene nada de malo, porque usted está en una comunicación, en una intimidad con Dios día a día. Y entonces aparezcase por acá cada 8 días. Eso es perfectamente válido. El problema es con la persona que viene aquí cada 8 días y cree que con hacer esa acción ya tiene el cielo ganado. No, está en su zona de confort, está yendo a una llanura. Y esto no se trata de llanura, esto se trata de sudarla, de trabajarla, de doblar rodilla, de leer la Biblia, de animar a los hermanos, de orar los unos por los otros, de soportarnos y de guardarnos del mal, ¿no? Se trata de todo esto. Ahora, Babel en el hebreo suena como el verbo de confundir. Por eso estamos hablando de ¿qué? De confusión, porque Dios trae confusión y porque sucede todo este tipo de cosas si ellos eran un pueblo unido y si ellos hablaban un solo idioma. Pues acá es interesante entonces nosotros también relacionar lo que es Babel, que significa en el hebreo, suena como confundir, y también con Babilonia, que es el territorio en el cual, en el valle que ellos estaban. Miren que Babilonia nosotros hablamos de que es una tipología del mundo.
Y entonces podríamos decir que Babilonia o que Babel es el lugar donde nos desviamos del plan de Dios. Esa zona de confort, esa llanura que es Babilonia, que tipifica el mundo, es nosotros ¿qué? Desviarnos del plan de Dios, porque en Babilonia se hace lo que quiere el corazón humano, no lo que quiere el corazón de Dios. En Babilonia es donde se origina el crear una ruta para nuestros propios deseos y no los deseos de Dios. Y en Babilonia, en Babel, en esa llanura, es donde se origina la división y también se origina la confusión. Es interesante que a partir de esa llanura que es Babilonia se originen todas estas cosas. Y entonces podríamos llegar con todo eso que estamos hablando y con todos esos porqués con una pregunta interesante. ¿Eso quiere decir entonces que Dios confunde? Creo que algunos dijeron que no, pero otros pueden pensar que sí. Y otros pueden estar pensando que no saben la respuesta. Pues vamos a mirar diferentes puntos de vista. ¿Dios confunde? ¿Sí? ¿No? Pues Dios confundió a los de Babel, ¿cierto? Vemos también otro texto. Dios confundió en muchas ocasiones a los enemigos de Israel. Ellos escuchaban bulla, ¿cierto? Como si fueran miles y millones el ejército de Israel, y ellos se confundían porque era una confusión que venía de parte de Dios y se empezaban a matar entre ellos mismos y a Israel no le tocaba hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿Dios confunde? A los enemigos Dios los confunde. Y Babel se estaba tornando en un enemigo de Dios porque iba en contra de sus planes y sus propósitos. Y si usted va en contra de los propósitos de Dios, usted se puede estar convirtiendo ¿en qué? En un enemigo de Dios. Y si usted es un enemigo de Dios, Dios puede traer confusión a su vida. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Babilonia es tipología ¿de qué? Del mundo. Si usted pasa esa línea de lo normal, de lo cotidiano, de los sueños, pero se pasa para allá, facilito, usted se convierte en un enemigo de Dios. Y a los enemigos, Dios los confunde. A veces nosotros también, sin darnos cuenta, estamos cruzando esas líneas, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, Dios puede confundir a los enemigos, pero el enemigo muy fácilmente, una línea, la podemos estar pasando y Dios nos puede estar llevando ¿a qué? A confusiones en nuestra vida. Entonces, tenemos por un lado que Dios confunde a sus enemigos, que sin darnos cuenta nosotros también podemos estar pasando esa línea delgada y nos podemos estar amiguis, enemiguis, ¿cierto? De Dios. Y puede haber confusión para nuestras vidas. Pero también debemos entender de que en algunas ocasiones simplemente podemos estar en etapas de confusión porque son situaciones de la vida. Es posible que usted tenga una situación económica en ese momento y usted está confundido. Usted no sabe qué va a hacer. Es posible que acá haya algún hermano que mañana sepa que va a haber un eclipse solar en Norteamérica más fuertemente y pueda estar confundido por ese hecho fenomenal. Ese fenómeno natural. Una persona, el hecho de que haya temblado en Nueva York, ¿cierto? De la forma que no es normal allá, esté confundido. ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? Una persona que políticamente pueda estar confundida por lo que está pasando, una persona que pueda estar confundida en sus emociones, en su relación, me caso o no me caso, puede haber confusión y eso también puede ser parte de Dios, aún dentro de los creyentes. Porque ¿sabe qué? La confusión nos ayuda a salir de la zona de ¿qué? Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Babel. Ellos estaban en la llanura, en su zona de confort, viene la confusión y esa confusión los hace salir. Quizás muchas de esas personas que estaban ahí empezaron a buscar nuevamente a Dios, porque Dios a veces nos mueve. Esa tristeza que proviene de Dios nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, nos lleva a la salvación. Y muchas veces Dios permite esas confusiones en nuestras vidas para que nosotros nos enrutemos, para que nosotros derrumbemos las torres que estamos creando de nuestro ego, de nuestro orgullo, para levantar torres
donde vamos a poner en alto el nombre de Jesús y reconocer que es la respuesta y que la solución están en Él. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Hay una oración de David que se encuentra en el Salmo 55. Usted lee todo ese Salmo 55 y Dios está ahí de alguna manera como tantos enemigos y Dios tiene que acabarlos a todos. Era como la actitud de ese Salmo. Y hay una primera frase que me llama mucho la atención. Mire esta oración de David. Destrúyelos, Señor. Está en signos de admiración. Destrúyelos, Señor. Y después mire lo que pide. Confunde su lenguaje. Una oración que tiene mucha relación con lo que Dios puede hacer con sus enemigos. Puede traer confusión. Por ahí hay una expresión que dice, divide y vencerás, ¿no? Dios puede traer confusión a sus enemigos. Puede haber un grupito de 3 por ahí que se la tienen montada en el trabajo, en el colegio, en la universidad, de su familia, yo qué sé. Dios puede traer confusión en medio de ellos, puede hacer de que hablen un idioma diferente y que a la final eso que estaban planeando en contra suyo sea desdibujado, ¿no? Dios puede hacer eso. Y usted mire que puede utilizar esas oraciones. Señor, a mis enemigos, destrúyelos. Aunque métale un poquitico de misericordia. Ten misericordia, pero si no, destrúyelos. Y haz también que sea confundido su lenguaje. Y entonces encontramos por qué es. Encontramos por qué Dios quiso separar a este pueblo que estaba sentado en esta llanura. Encontramos el por qué a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos pasando líneas delgadas. De hecho, encuentro mucha relación ahora con el tema de la canción que estamos cantando. La canción dice, ¿en qué momento es que qué? Perdimos el camino. Y es que es muy fácil, porque hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero su camino es... pero su final es camino de muerte. Podemos estar haciendo las cosas bien, pero en algún momento dado ya no estamos en el camino correcto. Nos hemos desviado. Después esta canción dice, ¿en qué momento es que empezamos a juzgar? Y es muy fácil usted en una conversación cotidiana estar hablando de una persona y sin darse cuenta ya está juzgando a su hermano. Es que él tal cosa, es que él debería, es que él no debió hacer eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Juzgando. Y debemos tener cuidado con eso, porque con la misma medida que juzgamos, nosotros vamos a ser juzgados. Y después la canción, ¿qué otra cosa dice, Marisa? ¿En qué momento construimos nuestro reino? ¿En qué momento ese anhelo de ser el mejor profesional, el mejor estudiante, se convirtió en nuestro ídolo? Le dedicamos todo el tiempo a nuestro trabajo, algo que es bueno, pero cruzamos las líneas delgadas. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado de esta historia. Entonces, viene una pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta mega construcción de la Torre de Babel? Nosotros muchas veces en nuestras vidas construimos fracasos. Y eso es fuerte. Pero sin darnos cuenta, construimos fracasos. Y a veces construimos fracasos con buenas zapatas, con buenos cimientos, con sus buenas columnas, con sus buenos muros, pero que van a ser una ruina para nuestras vidas. O a veces somos tan ingenuos que construimos castillos en arena. Hay un texto bíblico, ¿no?, que nos habla de construir sobre la piedra y construir sobre la arena. Nosotros a veces construimos fracasos. A veces construimos relaciones, amistades que no nos van a servir. Estamos construyendo fracasos. A veces nosotros gastamos todo nuestro tiempo, como lo vengo diciendo, en el trabajo, en acumular riquezas, pero eso es construir un fracaso, porque debemos invertir es en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde están nuestros tesoros? Dios quiere que nosotros construyamos sobre su fundamento. En 1 Corintios capítulo 3 del versículo al 10 al 13, y pasa algo particular con la iglesia de Corintios. Ellos tenían muchos problemas. De hecho, en ese capítulo 3, ustedes van a encontrar de que algunas personas de la iglesia en Corinto decían, es que yo soy de Apolos. Y otros decían, es que yo soy de Pablo. Había una fracción. Es como decir, no, es que a mí me gusta es
la predica del hermano Jaime. A mí me gusta es como predica Cris. No, a mí me gusta es como canta Maritz. Entonces nos empezamos, ¿qué? A fraccionar. Cuando entendemos de que todos acá tenemos un rol, todos acá tenemos una función, todos acá estamos para servirnos los unos a los otros desde diferentes capacidades, dones que Dios nos ha dado. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y después entonces de Pablo estar hablando de este tema, llega el versículo 10 y dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Y tenemos que tener cuidado de cómo estamos construyendo nuestras vidas. Porque va a llegar el momento donde vamos a ser juzgados por lo que nosotros hemos construido. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Él es la piedra angular. El versículo 12: si alguien construye sobre este fundamento, y mire lo que nosotros podemos hacer. Dice que nosotros podemos construir, ¿cierto? Y mire los elementos que están acá. Dice: puede construir con oro, se puede construir con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o con paja. La pregunta es, si usted va a construir, ¿cuál de estos materiales usted elegiría? El oro, la plata, pero usted construiría algo de paja, algo de heno o inclusive algo de madera. Miren, nosotros ya tener la capacidad de entender que deberíamos escoger los mejores materiales para construir. ¿Y por qué tenemos que escoger los mejores materiales? Porque el versículo 13 dice: su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué pasa con el que eligió construir con madera? Cuando llegue el momento de la prueba, del fuego, se quema. ¿Y qué va a quedar? Solamente el fundamento. El fundamento es Cristo, es lo que va a permanecer. Pero ¿qué pasaría si usted construye con oro y llega al fuego? ¿Qué va a pasar? Antes es posible que se purifique mucho más, que sea refinado, porque nuestra fe es comparada a veces ¿con qué? Con el oro. Debemos saber cómo estamos construyendo nuestra vida y cómo estamos nosotros invirtiendo, no en posesiones en la tierra, sino invirtiendo en el reino de los cielos. Y pasa algo que también podemos aprender de esta historia de la Torre de Babel, y es que a veces podemos unirnos para cosas equivocadas. Y acá hay cosas que son difíciles en el gremio cristiano. Es difícil uno pensar de que un sueño tan bonito como el que yo tuve en mi cama soñando y pensando en la vida, de comprar casas entre todos, es tan difícil de lograrlo, pero es tan paradójico saber de que hay muchas personas que se unen para hacer lo malo, para armar una rumba, una fiesta que dure 8 días y que haya bebida y que todo ese tipo de cosas. Es tan fácil quizás de que la gente sí se pueda unir para ese tipo de cosas. Debemos esforzarnos, porque recuerde que la llanura, donde está la zona de confort, es lo fácil, pero nosotros como creyentes somos montañeros, somos de los que saben de que tenemos que esforzarnos, que tenemos que seguir caminando, marchando hasta llegar a la meta, ¿no? Como lo dice Pablo, una carrera. Y lo importante no es el que más rápido corra, lo importante es el que alcance a llegar a su ritmo. Eso es lo importante, esforzarnos para tener y trabajar en la unidad. Lucas capítulo 16, la parte final del versículo 8, dice lo siguiente. Lucas 16, la parte final del versículo 8. Es que los de este mundo, y los de este mundo son los de ¿qué? Los de Babilonia, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la tipología. Babilonia es una tipología del mundo. Es decir, que los de Babel, en su trato, es que los de Babel, ¿sí? En su trato con los que son como ellos, los que habitan en Babilonia, son más astutos que los que han recibido la luz. Y usted nota que entonces es fácil a veces unirse para las cosas malas, pero qué difícil es unirnos para sacar adelante un buen proyecto. Dios es Dios, Dios tiene toda la soberanía y Dios va a ejecutar su plan. No importa el sueño y el anhelo que tenga en su corazón, lo que importa es el plan de Dios. Y yo no sé si usted quiere ser parte de ese plan.
Yo no sé si usted quiere estar en los sueños de Dios, pero yo quiero estarlo. Yo quiero ser obediente a su palabra. Yo quiero estar pendiente de cuándo puedo estar llegando al límite, a la línea delgada, para no sobrepasarla. Estar trabajando en la montaña, sudándola, arrodillándome, leyéndome, congregándome, sirviendo en la congregación, sirviendo a las demás personas. Yo quiero ser de esas personas que quieren estar haciendo la voluntad de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana. ¿Qué tal si nosotros en esta mañana construimos una torre de adoración donde el nombre de Jesús se ha puesto en alto? Tenemos acá una mega construcción porque lo amamos, porque es algo que queremos, porque es algo que soñamos y somos constructores del reino para engrandecer su nombre. ¿Qué tal, iglesia, si cierra sus ojos y en este día muy particular, que de alguna manera parte de la historia de lo que somos como congregación, usted hace ese nombre famoso, el nombre de Jesús, lo hace famoso dándole la gloria, reconociendo que eso es producto de lo que Él nos ha dado, de nuestras habilidades, de las habilidades que le ha dado a los muchachos, de manos que han venido a ayudar, que han preparado alimentos, rodillas que están siendo dobladas para orar. En esta mañana, Señor, te damos a ti el lugar. Queremos construir un altar de adoración. Queremos que tú seas el protagonista, que tú hagas tu voluntad. Queremos un mover, queremos un despertar. Porque donde está tu presencia, donde hay alabanzas a ti, tú te mueves y traes sanidad. Porque si te ponemos a ti de primero, sabemos que tú te encargarás de nuestro vestuario, de nuestro alimento, tú te encargarás de nuestras deudas, tú te encargarás de la enfermedad, tú te encargarás de nuestros hijos, de nuestras descendencia. Venimos, Señor, venimos en esta mañana a reconocer tu grandeza, a aceptar tu plan, a aceptar tu diseño. Te lo amo, Señor, te exaltamos. Jesús, ante tu presencia, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud por quien eres, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio nuestro. Nos aferramos a tu palabra, a tus promesas. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Te alabamos a ti. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. No olviden suscribirse y si tienen algún comentario o alguna duda, nos los pueden dejar aquí a través de este WhatsApp. Bendiciones.